Muy bien, cambiamos. Vamos a hablar de uno de los temas que decíamos en la apertura que tiene que ver con los cambios para tramitar la ciudadanía italiana. Bien es sabido que el exilio de argentinos ha sido masivo en el último tiempo. Bueno, y todo lo que se sabe, ¿no?, sobre los cambios que debemos saber para obtener la ciudadanía italiana. Hay nuevos requisitos, restringen la ciudadanía por descendencia a hijos y nietos de italianos nacidos en el país. La doctora Verónica Sacheta, que es abogada, se especializa en estos temas, nos ha visitado gentilmente. Verónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por venir. ¿Cuánto se habla de una situación que me decías en la previa? Bueno, no es un cambio tan significativo, pero hay algún cambio. ¿Cuál es el cambio fundamentalmente que se ha hecho? Hoy tenemos un decreto que está vigente desde el día 29, en el cual se restringe a quienes pueden solicitar la ciudadanía a hijos y a nietos de quienes nacieron en Italia. O sea, o es mi papá o mi abuelo. Y se corta ahí. Bien. No hay hoy posibilidades, estoy hablando de hoy, repito, porque este decreto que está vigente desde el día 29. Hago un paréntesis ahí porque hay 60 días para que el Parlamento lo trate, lo apruebe, lo modifique. Claro, es muy interesante lo que comentás porque hay mucho anuncio. La dinámica del gobierno de Milei es esta, ¿no? Es una batería continua de anuncios. Imagino que las partes involucradas les genera un ruido muy interesante, pero todavía no hay nada, ¿no? Es parte de lo que se va a empezar a discutir. Exacto, se va a empezar a discutir, pero a ver, en trascendidos obviamente que el viernes deben haber visto un montón de cosas. Sí. Esto ya se publicó en el boletín oficial, por eso te decía que está vigente desde el día 29 en el boletín oficial. Si sacamos todos los trascendidos y solo nos remitimos a lo que dice el decreto ley, tenemos que hablar de que se corta en hijos y nietos, o sea, segunda generación, y cuando hablamos de terceras o subsiguientes generaciones, incorpora un requisito que hay que demostrar que el padre del cual yo solicito la ciudadanía vivió 2 años consecutivos antes de que yo naciera en Italia. O sea, ¿por qué crees que se toma esta decisión? Entre lo que ellos aducen y justifican del pedido es porque muchas personas lo tramitan y no van a vivir. Claro. Y tienen un problema habitacional serio de que no hay extranjeros, pero sí hay pedidos de ciudadanía, entonces su fundamento es de que las personas realmente se radiquen y vayan a vivir a Italia con estos pedidos de ciudadanía. Claro. ¿Cómo venía el trámite hasta ahora, digamos? ¿Cómo era el trámite? No había corte generacional. Lo podía solicitar cualquiera, si vos eras bisnieto, tataranieto. No teníamos corte generacional, incluso podía saltar generaciones, mi papá falleció y yo podía presentar el trámite. Hoy, solamente si soy hijo o nieto. ¿Y hubo uso y abuso de eso, pensás, en este último tiempo? Y hay casos que hemos visto que sí, que la gente solo lo usaba para pedir el pasaporte y para viajar y no efectivamente para vivir en Italia. Claro, porque en esto se pierde el concepto, ¿no? ¿Para qué solicito una ciudadanía? ¿Cuál es el objetivo de la definición del libro, digamos, ¿no? ¿Cuál sería? Es el derecho que yo tengo reconocido por descender de un italiano. Claro. Entonces ahora entra en discusión un montón de, obviamente, de cuestiones. Ya se están preparando amparos para presentarse, considerándose esto inconstitucional. Tenemos que recordar que hay muchos fallos en Italia que dicen esto mismo que te estoy planteando, de que es un derecho reconocido y esto va en contra de lo que dicta la Constitución italiana. Así que ahora se abre un debate bastante grande. Tenemos que esperar estos 60 días en los que va a regir este decreto que ya hoy está vigente. Se suspendieron muchísimos turnos de los consulados. Bueno, eso te iba a preguntar, te quedás con un trámite a mitad de camino, ¿no? Están viendo aquellos que ya habían iniciado un trámite. ¿Qué pasa con esto? A muchos ya les llegó. Sí. No tiene efecto retroactivo esto. Estamos hablando de este momento, desde el 29 de marzo en adelante, o sea que quien aún no se presentó, no hizo el trámite, hoy entra en esta situación. Para los que ya venían en curso, les ha llegado a muchos el mail del consulado que se les suspendió el turno, no se han cancelado. Se suspendieron por 60 días, que justamente el plazo de vigencia de este decreto, hasta tanto se trate, se instrumente
o vamos a ver lo que pasa. Mucha fue la gente que en los últimos años, en tu caso personal, con consultas y demás, hicieron el trámite. ¿Y qué cantidad de esos que te consultaban o hacían el trámite de la ciudadanía finalmente se fueron a vivir a Italia? Y los que se fueron a vivir son los menos. Por lo general la gente más grande, de un rango etario, lo hace para sus hijos, para darles la posibilidad cuando estudien o trabajen de ir al exterior y no ir con los papeles. Muchos también conocidos y gente que seguramente que ustedes que nos están viendo deben tener familiares, amigos que se iban directamente allá, a Italia, a hacer el trámite también. Eso existía y existe como posibilidad. Tenemos muchos que obviamente el viernes todos llamando, están allá y las comunas, al igual que el consulado, como esto fue tan repentino y el decreto no dice nada y no aclara nada, nadie sabe qué hacer, desde el consulado hasta las comunas. Entonces quienes están con el trámite allá, según la instancia en la que están, les han dicho a las comunas que ahora queda todo en pausa por estos 60 días. Bien, si yo tengo que iniciar un trámite de ciudadanía con las cuestiones legales, digo, ¿cómo debo hacer? Yo llego y te quiero consultar, Verónica, respecto a cuáles son las herramientas, los elementos que tengo para iniciar un trámite. Que aparte de estas cuestiones parentales que no son menores, hay una serie de documentaciones también que hay que complementar, ¿no? Sí, vos tenés que demostrar la descendencia o demostrar tu ascendencia hasta el italiano, en línea recta. Es indistinto para el italiano si es hombre o mujer. Demostrás que desde ese italiano o esa italiana vos descendes y todos los actos de su vida civil, incluyendo tus padres, abuelos y así hasta el italiano. Esa es la documentación que vos hoy, eso no cambió, tenés que presentar para solicitar la ciudadanía. Y eso tengo que tener partidas de nacimiento, ¿no? Claro. Nacimiento, matrimonio y defunción. Y así desde el italiano hasta llegar a vos. Claro, toda la línea paterna o materna, digamos, ¿no? Que tenés que conseguir. Está bien. Y a partir de ahí, bueno, ese no es un trámite menor. No, lleva su tiempo. Es más, hay gente, el que lo hace por cuenta propia lo sabe y está años recopilando información porque a veces no se acuerdan en dónde se casó el abuelo, la fecha en que falleció, el lugar en el que falleció. Y es un tiempo justamente juntar todas esas actas para tenerlas listas para presentar. Según donde uno la vaya a presentar, por ahí varían los requisitos de cómo la tengo que presentar. Había un dato muy interesante que me comentabas que tiene que ver con la inscripción en aquel momento de apellidos, ¿no? Que eran similares, que eran con una L, que eran con una A. Digo, también hay que hacer esas salvedades en todo ese proceso de recolección de información. Exacto. Cuando vos te vas a presentar, estamos hablando del Consulado de Córdoba, las actas, lo que pasaba, a ver, cuando el italiano llegaba, se bajaba del barco, decía su apellido, lo decía en su lengua materna. Y acá se lo escribía como se entendía. Entonces, en el 90% de los casos... 90, es un montón. Sí, es un montón. Es un montón. Cambiaba el apellido del original. Cuando cruzamos información, traemos el acta de nacimiento del italiano y juntamos todas las de su vida, el resto de sus hijos y demás para adelante, vemos que cambiaba. Cuando uno va al consulado, eso tiene que coincidir, el apellido tiene que ser el mismo. Entonces iniciamos procesos para corregirlo. Tenemos o la vía administrativa, es todo un tiempo, sí, o tenemos vía administrativa, ir a cada registro con el acta del italiano para demostrar cuál era el correcto y que se corrija, o lo hacemos por vía judicial. Claro. Tampoco es que lo que se venía haciendo hasta ahora era tan sencillo que presentabas un papel y te ibas a Italia. No. Estaba esto también, ¿no? No. Justamente el juntar toda la documentación es un proceso ya en sí mismo que lleva tiempo. Claro. Bueno, ¿y cómo ha sido tu vida desde el viernes a hoy? Porque claro, hay mucha gente, vos decías, aquellos con trámite iniciado, aquellos en Italia, que por ahí por turismo o porque dijeron, bueno, quiero hacer alguna gestión más rápido, se han quedado varados, literalmente, sí. ¿no? Y hay gente que me llamó llorando, como te digo, por la desesperación de que se fueron y esto no estaba y ahora sí está. Siempre, como a todos, decirles paciencia. Obviamente ahora 60 días para el que está allá es un montón. El que está acá armando su carpeta y juntando los papeles, no sabemos si esto va a ser definitivo o no, hay que esperar los 60 días. Entonces, en el mientras tanto, como te decía, como es un proceso juntar todos los papeles, es seguirlos, juntarlos. Y después tenemos que agregar, quitar, lo vamos viendo sobre la marcha y si no, ya también estamos hablando con los colegas con los que trabajamos en Italia de ir por la vía judicial.
Claro, bueno, con todo lo que significa el trámite, ¿no? Dejarlo casi en pausa, digamos, ¿no? Y uno imagina la mano de la política, ¿no? Y los movimientos pendulares que tienen no solo Italia, Argentina, sino tantos países con gobiernos de derecha, de centro izquierda, centro derecha, donde también allí albergan una posibilidad en donde si esto queda fijo, esperar un próximo gobierno que la cuestión cambie. ¿Cuánto de esto ha pasado en los últimos 20 años, digo, de estas contramarchas de cambios para ciudadanías? Con la italiana no ha pasado. Ah, mira. Pero sí con la española. Esto pasó justamente como vos decís, entre gobiernos que cambiaron, limitaciones que se pusieron. La española hacía 10 años que quedó en pausa. En esta pausa de, bueno, no se puede tramitar más porque sos hijo directo o no pedís más nada. Hubo una prórroga, ya estamos en la prórroga de la prórroga, y eso se vence en octubre. Siempre sabemos que en algún momento va a haber limitaciones. Principalmente cuando es así, sin límite generacional. Siempre les decimos a todos no se dejen estar porque nunca sabemos en qué momento van a empezar a achicar la brecha para no otorgar tantas ciudadanías. Claro, lo interesante es hacer el trámite de manera más efectiva y rápida que se pueda y no dejarlo pausar. Pero también implica una decisión de vida, ¿no? No es lo mismo que yo, digamos, que pago a lo mejor un servicio, un impuesto, se termine y me voy. Acá, en estos trámites de ciudadanía, más allá de una gestión para definitivamente irse a vivir, otros para conocer, digo, hay una decisión de vida. Imagino que te has encontrado con situaciones familiares en tu lugar de trabajo, que hay proyectos de vida en conjunto y con ideas a los hijos, a los nietos, hay todo un legado. Bueno, está la otra pata, ¿no?, de estar el trámite, historias de a pie, ¿no?, de cada uno de los argentinos que quieren cambiar su condición económica también. Y sí, las familias principalmente hasta que no se aseguren de tener todo, sobre todo con niños, no se van. No se van. Y hoy hay muchos que venían en proceso de, imagínate un año acomodando la casa que vas a dejar, vendiendo las cosas porque sabes que te vas a ir y hoy esa posibilidad está totalmente truncada y tienen que esperar. ¿Es una limitación lo económico? Digo, existen las dos posibilidades para generar la ciudadanía. Hacerlo en forma personal, que es engorroso por toda esta documentación, los lugares donde uno tiene que ir, o ir a especialistas, ¿no? Como es tu caso y como es el de tanta gente. ¿Es una limitación lo económico, digo, para hacer el trámite en la Argentina o irse directamente a Italia? Cuando hablamos de valores, no digo ponerlo en números, pero más o menos para tener una referencia. Cuando vos haces el trámite acá en el consulado, la tasa consular que se te cobra por el trámite de la ciudadanía es 600 euros. Si vos te vas a Europa, estamos hablando que tenés que vivir un mínimo de 3 meses. En el primer mes residir y demostrar que estás residiendo en el mismo lugar sin moverte. No podés salir de la comuna y esperar a que pase el vigile, que es como si te dijera el oficial de justicia, a certificar de que estás viviendo en el domicilio declarado. Y después el trámite demora como rápido 2 meses más. Entonces hay que ir a vivir 3 meses contra un viaje a Córdoba y pagar la tasa consular de los 600 euros. Claro, bueno, sí, es verdad. Son unos números. Son unos números, son unas cuestiones a tener en cuenta. Bueno, para cerrar, Doc, ¿qué le decimos a la gente que está allí, ¿no?, en esa instancia del trámite iniciado y a aquellos que quieren arrancar? ¿Qué hacer? Paciencia. Paciencia. Paciencia, no desesperen. No desesperen, sí, está vigente, sí, hoy es un definitivo, pero por 60 días vamos a estar todos a la expectativa a ver qué pasa. Bien, Verónica Sacheta, abogada, especialista en el tema que hablamos, ¿no? Ciudadanía italiana, los trámites que hay que hacer es fundamental y básicamente buscar, creo que asesoramiento. Es muy difícil solo hacer un trámite también rápido, ¿no?, efectivo. Gracias por el tiempo, Doc. A vos. Continuamos.